tal, estimados suscriptores? Bienvenidos nuevamente a otro video más de su canal El Gen Científico. En este nuevo video hablaremos sobre cómo calcular protones, electrones y neutrones de un átomo determinado. En el video anterior hablamos sobre cómo estaba estructurado un átomo y mencionamos a los científicos más destacados y que contribuyeron con sus aportaciones y experimentos para llegar a la percepción de cómo vemos hoy en día al átomo. Hoy sabemos que tiene un núcleo en el cual vamos a tener partículas cargadas positivamente, que son los protones, y partículas neutras, que serán los neutrones. Y alrededor de ese núcleo, en niveles energéticos determinados, tendremos a los electrones con cargas negativas. Si todavía no has visto ese video de teoría atómica, te voy a dejar el link en la descripción de este video, o puedes darle clic al enlace que está apareciendo en este momento en la parte de arriba. Sin más que agregar, comencemos con el video. Para poder hacer el cálculo tanto de protones, neutrones y electrones, debemos de tener algunos conceptos bien definidos. El primer concepto que nosotros debemos de tener en claro es el número atómico, el cual lo vamos a representar con una Z mayúscula. El número atómico será la cantidad de protones que posee en un átomo en su núcleo. Mencionemos algunos ejemplos. Un átomo de carbono, su número atómico es 12. Por lo tanto, ese número atómico me va a indicar el número de protones que tiene en su núcleo. De esta manera, todo átomo que contenga en su núcleo 12 protones corresponderá a átomos del elemento químico carbono. Analicemos ahora el elemento químico oxígeno. Su número atómico del oxígeno es de 8. Por lo tanto, si su número atómico del elemento químico oxígeno es de 8, deducimos que tiene 8 protones en su núcleo, porque el número atómico me representa la cantidad de protones que tiene un átomo. Así que cualquier átomo que contenga en su núcleo 8 protones corresponderán al elemento químico oxígeno. El segundo concepto que debemos tener en claro es el número de masa. El número de masa representa la suma de los protones y los neutrones que posee un átomo en su núcleo. Dicho número de masa lo vamos a representar con una A mayúscula. No debemos confundir el número de masa con la masa atómica. La masa atómica es un promedio de los números de masa de los isótopos que presentan los elementos químicos. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo son átomos de un mismo elemento químico que poseen el mismo número atómico, pero tienen diferente número de masa. Esto es porque cada uno de esos átomos tiene número de neutrones diferentes, es decir, varía la cantidad de neutrones que hay en el núcleo. Mencionemos un ejemplo muy simple con el hidrógeno. El elemento químico hidrógeno presenta 3 isótopos. Tenemos al hidrógeno, como comúnmente lo conocemos, el cual tiene un número atómico de 1 y un número de masa 1. Tenemos otro isótopo de ese mismo elemento químico, que sería el hidrógeno, que como mencionamos debe de tener el mismo número atómico, es decir, su número atómico para este isótopo será 1, pero su masa ya no es de 1, su masa ahora es de 2. Y el hidrógeno presenta otro isótopo más, el cual tiene el mismo número atómico, que es de 1, pero ahora presenta un número de masa de 3. El primero se llama hidrógeno. El segundo se llama deuterio y el tercero se llama tritio. Los tres son isótopos del elemento químico hidrógeno. Tienen el mismo número atómico, que sería de 1, pero tienen diferente número de masa. ¿Por qué tienen diferente número de masa? Porque tienen diferente cantidad de neutrones. El primero, que es el hidrógeno, no tiene neutrones. El deuterio, como su número atómico es 1, dijimos que el número atómico me representa la cantidad de protones. Y si yo tengo un protón
y dijimos que la masa atómica es la suma de protones más neutrones, deduzco que debe de tener un neutrón, porque la suma de este neutrón más este protón, que es del número atómico, me da el número 2. La suma de ellos me suman 2. Ahora, para el tritio, su número atómico es 1, por lo tanto debo de deducir que tiene 2 neutrones en su núcleo. Por lo tanto, 2 neutrones más un protón que me represente el número atómico sería una masa de 3. Como puedes observar, los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen el mismo número atómico, es decir, tienen la misma cantidad de protones, pero van a diferir, van a ser diferentes en el número de masa. ¿Por qué se presenta esto? Porque tienen diferente cantidad de neutrones. Eso es un isótopo. Por lo tanto, la masa atómica es un promedio de la masa de todos los isótopos que presenta un elemento químico. Esa masa atómica es la que viene representada en tu tabla periódica. Más adelante veremos cómo calcular la masa atómica promedio con la ecuación llamada ecuación de Aston, que sirve precisamente para calcular masas atómicas promedio entre isótopos de un mismo elemento. Pero eso lo veremos más adelante. Por lo tanto, debemos de saber la diferencia entre el número de masa y la masa atómica. Recuerden, el número de masa es la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo. Esa no la encontramos en la tabla periódica. La que encontramos en la tabla periódica es la masa atómica. Sabiendo ya estos 4 conceptos, ahora sí podremos calcular la cantidad de protones, electrones y neutrones que presenta cualquier átomo. Para ello debemos saber lo siguiente: ¿cómo vamos a representar esos datos? Lo que yo necesito saber para calcular los protones, electrones y neutrones, primero es saber el número atómico y el número de masa. ¿De dónde los voy a obtener? De la tabla periódica, ¿ok? Pero el número de masa dijimos que no se encuentra en la tabla periódica, pero sí vamos a tener la masa atómica. Esa masa atómica la tenemos que redondear al número más cercano para obtener un número entero. La manera como vamos a representar esos datos es la siguiente. X representará mi elemento químico del que me estén preguntando. A representará el número de masa, porque dijimos que el número de masa se representa con una A mayúscula. Y vamos a tener también Z por la parte de abajo, y Z representa mi número atómico, como lo dijimos al inicio. Sabiendo eso, veamos algunos ejemplos de cómo calcular estas partículas subatómicas en un átomo. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos pregunta lo siguiente: halle la cantidad de protones, electrones y neutrones que posee un átomo de sodio. Como lo mencionamos, primero necesitamos dos datos. Necesitamos el número atómico y necesitamos la masa atómica. X representa mi elemento químico. En este caso estamos hablando del sodio. La letra A me representa el número de masa. El número de masa para el sodio es de 23. Lo tengo que colocar en la parte de arriba. Y el número atómico del sodio es de 11. De esta manera representaríamos un átomo de sodio para calcular protones, electrones y neutrones. Pasemos ahora al cálculo de dichas partículas. Necesito calcular protones, que son cargas positivas. Necesito calcular electrones y necesito calcular número de neutrones. ¿Cómo calculo los protones? Los protones se van a obtener del número atómico del átomo que nos estén presentando. ¿Por qué? Porque dijimos que el número atómico, ¿sí?, que está representado con una letra Z, corresponde al número de protones. Por lo tanto, su número atómico del sodio es 11. Por lo tanto, deducimos que la cantidad de protones que contiene un átomo de sodio es de 11. Y para calcular la cantidad de electrones, debo de saber que un átomo debe de ser neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe de tener carga.
Si yo ya tengo 11 cargas positivas, debo de tener la misma cantidad de electrones que son cargas negativas. De esta manera, pues los 11 protones con carga positiva se aniquilarían con 11 electrones con carga negativa. De esta manera, la carga total de este átomo sería de 0, sería neutro. Ahora, ¿cómo calculamos el número de neutrones? Comencemos analizando qué es el número de masa. Recuerden que el número de masa, que está representada con una letra A, es igual al número de protones. Pero dijimos que en el átomo el número de protones está representado por su número atómico, el cual representamos con una Z. Por lo tanto, digo lo siguiente: la masa atómica va a ser igual a Z, porque es el número atómico, la cantidad de protones, más la cantidad de neutrones. Esta es una fórmula que deben de aprenderse para poder calcular el número de neutrones. A partir de esta formulita podemos hacer un simple despeje. Quiero calcular la cantidad de neutrones. Por lo tanto, le está estorbando esta Z. Y vemos que esta Z está positiva. Por lo tanto, si yo lo paso del otro lado de la igualdad, este signo cambiaría a negativo. ¿Cómo me quedaría mi formulita para calcular el número de neutrones? Me quedaría de la siguiente manera. Para calcular el número de neutrones, simplemente a la masa le tengo que quitar el número atómico. Es decir, a la masa le quito los protones. Realizando esta operación, la cual es una simple resta, nos daría lo siguiente. ¿Quién es A? A está representada en la parte de arriba, es decir, 23. Esta es la masa de un átomo de sodio. ¿Quién es Z? El número atómico. Por lo tanto, a la masa le quito el número atómico. Es decir, que a 23 le tengo que quitar el número 11. Esto me daría como resultado 12. Así, calculamos el número de neutrones. En conclusión, un átomo de sodio presenta 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Por ello, la importancia de saber acomodar estos datos. Por la parte de arriba siempre tenemos que poner la masa y por la parte de abajo siempre deberemos de poner el número atómico para que de esa manera se nos facilite la resta. Al 23 le quito 11, al de arriba le quito el de abajo y de esa manera obtendremos el valor de los neutrones. Veamos otro ejemplo. Nos dice aquí: halla la cantidad de protones, electrones y neutrones que posee un átomo de cromo. Necesitamos dos datos importantes para poder calcular protones, electrones y neutrones. Necesitamos la masa atómica y necesitamos el número atómico. La masa atómica para el cromo es de 51.99, la que trae tu tabla periódica, pero tenemos que redondearlo al número más cercano, es decir, al 52. Por lo tanto, la masa que está representada con una A, la voy a colocar en la parte de arriba. 52. Y también necesito el dato del número atómico. El número atómico del cromo es 24. Y listo, con esos datos ya podemos calcular la cantidad de protones, que son cargas positivas, la cantidad de electrones, que son cargas negativas, y la cantidad de neutrones. Dijimos que el número de protones lo vamos a obtener directamente del número atómico, porque el número atómico es o representa la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo. Por lo tanto, si el número atómico de un átomo de cromo es 24, deducimos que la cantidad de protones que tiene un átomo de cromo es de 24. Y como un átomo debe de ser neutro, si sé que tiene 24 cargas positivas, debe de tener las mismas cargas negativas. ¿Cómo calculamos el número de neutrones? Con la misma fórmula que despejamos en el ejercicio anterior, que dice así: número de neutrones es igual
a la letra A, que representa el número de masa, menos Z, que representa el número atómico, el cual es la cantidad de protones. Por lo tanto, como ya acomodamos esos datos acá, yo sé que el de arriba es A, es la masa, 52, y Z es el de abajo, es decir, a 52 le tengo que quitar el 24. De esta manera, la resta nos daría lo siguiente. El 2 le pide prestado a este 5 una unidad, se vuelve 12 y este 5 se vuelve 4. Ahora sí, a 12 le quito 4, me quedarían 8. Y a 4 le quito 2, me quedarían 2. Por lo tanto, la cantidad de neutrones que tiene un átomo de cromo es de 28. De esta manera nosotros calculamos la cantidad de protones, electrones y neutrones que posee un átomo cualquiera, siempre y cuando sea neutro. Ahora veamos cómo calcular la cantidad de protones, electrones y neutrones cuando no son neutros, es decir, cuando están en forma de iones. Debemos saber lo siguiente: un ion es aquella partícula que está cargada ya sea positiva o negativamente. Cuando está cargada positivamente, esa partícula se le llama catión. Y cuando está cargada negativamente, a esa partícula se le llama anión. Por lo tanto, el problema nos dice lo siguiente: haya la cantidad de protones, electrones y neutrones que posee el ion cloro. En este caso, como está cargado negativamente, estamos hablando de que este átomo está en forma de anión, porque tiene una carga negativa. ¿Cómo se llama este? Se llama ion cloro, o podemos llamarle también anión cloro. Ahora, ¿cómo representamos los valores de la masa y el número atómico que necesitamos? Igual que en los ejercicios anteriores. X representa mi elemento químico. El elemento químico que necesito calcular sus partículas subatómicas es el cloro. Pero ahora tiene una carga de -1. ¿Dónde voy a poner la masa? En el mismo lugar que en los anteriores, en la parte de arriba. ¿Cuál es la masa de un átomo de cloro? Es de 35.4. Lo voy a redondear a 35. Ahora, en la parte de abajo debo de poner también su número atómico. El número atómico para un átomo de cloro es de 17. De la misma forma que lo hicimos con los anteriores, vamos a calcular protones, electrones y neutrones. ¿Cómo calculamos los protones? Yo sé que la cantidad de protones me le indica el número atómico. Por lo tanto, el número atómico de un átomo de cloro es 17. Deducimos que la cantidad de protones que debe de tener un átomo de cloro es de 17. ¿Cómo calculo el número de electrones? Muy fácil. Si este átomo de cloro fuera neutro, tendría la misma cantidad de electrones, pero en este caso ya no es neutro. ¿Por qué? Porque tiene una carga de -1. ¿Qué me indica esa carga de -1? Esa carga de -1 me indica que ha ganado un electrón, por eso se queda cargado negativamente. Analicemos esto con el elemento químico hidrógeno. El elemento químico hidrógeno, ¿sí?, tiene en su núcleo, tiene en el núcleo un protón, nada más, y alrededor de él, alrededor de ese núcleo, tiene un electrón. ¿Qué pasa con estas cargas? Pues tengo una carga positiva y una carga negativa, se anulan, por lo tanto decimos que este átomo es neutro. Pero ahora, si este átomo de hidrógeno pierde un electrón, ¿qué va a pasar? Si pierde este electrón, se queda con una carga positiva. Y este hidrógeno estaría representado de esta manera, +1, porque ha perdido un electrón. Pero si ese átomo de hidrógeno, en vez de perder un electrón, ganara uno, ya no sería un átomo neutro. ¿Por qué? Porque ahora tiene una carga positiva, +1, pero tiene dos cargas negativas, es decir, -2. Esto me daría un total de -1. Por lo tanto, mi hidrógeno quedaría cargado con un
menos 1. De esta manera, deducimos lo siguiente. Cuando un átomo presente un signo de menos, una carga negativa, quiere decir que ha ganado electrones. Y cuando presente una carga positiva, quiere decir que ha perdido electrones. En este caso, para el ion cloro, como tiene un signo negativo, deducimos que ha ganado electrones. En base a eso podemos mencionar lo siguiente. Si este átomo de cloro fuera neutro, la cantidad de electrones que debería de tener sería la misma que los protones, es decir, 17. Pero ahora presenta una carga de menos 1, es decir, gana un electrón. Por lo tanto, 17 electrones que de por sí tiene un átomo de cloro y ahora le voy a tener que agregar otro más, me daría un total de 18 electrones. Y por último, ¿cómo calculamos la cantidad de neutrones? Aplicamos la misma fórmula anterior. Número de neutrones es igual a la masa menos el número atómico. Es decir, al 35 le tengo que quitar el 17. Al 5 le quito 7, no le puedo hacer eso, le tiene que prestar una unidad este 3 se vuelve 2 y como le presta una unidad al 5 se vuelve 15. Ahora sí, a 15 le quito 7, me quedarían 8. Y al 2 le quito 1, me queda 1. Por lo tanto, la cantidad de neutrones que debe de tener un ion cloro será de 18. Veamos ahora un ejemplo contrario. El siguiente ejemplo dice así: halla la cantidad de protones, electrones y neutrones que posee el ion magnesio, es decir, el catión magnesio. Como tiene una carga positiva, ahora estamos hablando de un catión. Procedemos a acomodar los datos que necesitamos. Recuerden, X me representa mi elemento químico. ¿Qué elemento químico es? El magnesio. Coloco el símbolo químico del magnesio con su carga de más 2. En la parte de arriba debo de colocar el número de masa. El número de masa para el magnesio es de 24.3. Lo voy a redondear al número 24. Y su número atómico de un átomo de magnesio es de 12. Procedemos ahora a calcular el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones. Recordemos, ¿cómo calculamos los protones? En base al número atómico. Yo sé que su número atómico de un átomo de magnesio es 12, por lo tanto debe de tener 12 protones en su núcleo. Ahora, si este átomo fuera neutro, debería de tener la misma cantidad de electrones, pero resulta que tiene una carga de más 2 y dijimos que si un átomo presenta una carga de más 2, quiere decir que ha perdido 2 electrones. Por lo tanto, a 12 electrones que debería de tener si fuera neutro, le tenemos que quitar 2 porque ahora esta carga de más 2 me indica que ha perdido esa cantidad. Deducimos entonces que la cantidad de electrones que posee el catión magnesio más 2 es de 10. ¿Cómo calculamos los neutrones? Misma fórmula. Neutrones es igual a la masa menos el número atómico, es decir, a 24 le tengo que quitar 12, es decir, la mitad. Y nuestro resultado sería de 12 neutrones. Conclusión, para el catión magnesio más 2, presenta en su núcleo la cantidad de 12 protones y 12 neutrones. El total de ellos dos me daría el número de masa, es decir, 24. 12 más 12 sería 24. Y la cantidad de electrones que tendría sería de 10, porque ha perdido 2 electrones. ¿Cómo lo sabemos? Por esta carga de más 2. Recuerden, si tiene carga positiva, ha perdido electrones. Si tiene carga negativa, ha ganado electrones. Hasta aquí con el video de cálculo de protones, electrones y neutrones. Esperamos te haya gustado y que sea de mucha ayuda para tu formación. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.